Dios les bendiga, hermanos. En lo largo de la historia se ha valorado bastante la primogenitura y eran donde el primogénito era el que tenía los principales derechos y los mejores derechos para poder recibir la herencia de la familia o del patriarca. Ahí se va a apagar. Ya no va a encender. Y en este caso, vamos a ver en esta mañana acerca de esa bendición que se puede recibir si la conectamos. Y muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero hay bendiciones para nosotros que no necesariamente sea porque nosotros seamos primogénitos, pero sí nos hemos acercado a la ciudad de los primogénitos, en donde podemos tener la bendición de Dios. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas que se acerquen a Dios, hablándoles del pecado, hablándoles del infierno y hablándoles del diablo. Y para este tiempo ya la mayoría ya no cree así y no están ya no se convencen de esa manera. Y creo que la Iglesia Católica es la que menos habla del diablo, la que menos habla del infierno, la que menos habla del pecado, porque su principal objetivo es María y el purgatorio. Entonces basta con 2, 3, 4 oraciones y el alma del muertito sale de donde está, ¿verdad? Entonces, para ellos les es más fácil de esa forma, porque es bien fácil que otro haga el trabajo que uno debería de hacer. Y en ese caso, no se le tiene miedo que el infierno, que el diablo, si es feo o como sea, pero las personas están más enfocadas en otros aspectos y menos en una adoración. Su devoción es otra forma, otra cosa, y no es obtener la bendición de Dios, porque ese enfoque está en otro lado, en otro aspecto. Entonces no está tan enfocado en seguir una vida de devoción, aunque a lo largo de los años y de lo que conocemos la historia bíblica, vemos cómo las personas, cada quien hace su Dios y lo adora, aunque sea él mismo el que haya hecho un pedazo de yeso o un pedazo de madera, lo termina adorando. Entonces, en ese aspecto, cada quien buscan a un Dios, pero no al Dios que los va a dar la redención y les va a dar la bendición. Entonces, acusamos al diablo por que es culpa de él. Solo está cargando. Está bien ahí. Pero esa es irresponsabilidad, porque puede ser el tentador, el acusador, el adversario,
Pero si nosotros no le prestamos atención, no nos va a dañar. Si nosotros nos alejamos, no va a haber peligro. Puede haber un incendio, pero si usted se acerca se va a quemar. Entonces lo mismo es el pecado, el diablo y el infierno. Génesis capítulo 3, versículo 22, 3, versículo 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, en cuanto al fruto del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si usted sabe el bien y sabe el mal, entonces conoce el cielo y conoce el infierno. Entonces por eso no le asusta el infierno, porque ya conoce el mal. Entonces no siente peligro ni siente fallas en eso, porque el ser humano está acostumbrado a hacer el mal, que ya es algo rutinario, una vida, y no sabe si lo que está haciendo es bueno o es malo. Y si sabe que es malo, muchas veces se complace en hacerlo aún más, porque le genera placer, o porque ve humillado a otro, o porque se siente que su ego se ha engrandecido. Entonces lo mismo le resulta que sea de esa manera. Y entonces es por eso que ya el infierno no le asusta a nadie, ni el diablo, de la forma en que cualquiera lo pueda representar. Entonces la persona ya es algo que no es un tema que pueda ser de intimidación para las personas, o que puedan creer en Jesús porque hay un peligro, a pesar del bien que el Señor pueda ofrecer. Entonces, y el versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces corría el riesgo del Señor que su creación viviera eternamente en pecado, así como están los ángeles, que ellos ya no cambian ninguna, su condición ya no va a cambiar, porque en la condición que están jamás pueden cambiar, tanto el que está en Dios como el que está lejos de Dios. Entonces el ser humano tiene la bendición de poder restaurar su vida a pesar del engaño que hay. No hay ninguna situación que pueda alejarlo de Dios si la persona quiere acercarse a Dios. Si la persona no quiere acercarse a Dios, entonces va a estar en riesgo, que aunque a veces el riesgo no se mira, hasta que la persona ya se encuentra en la situación. El caso es que el engaño que presenta Satanás o pone en duda a Dios, pone en duda la bondad de Dios en el corazón de las personas. Y las personas comienzan a hilvanar y a dudar más acerca de Dios. Y la tentación sugiere que Dios oculta algo. Y ahorita el anticristo está tan grande la operación de él, que hace que la información de las personas pueda llegar a un punto de dudar tanto de Dios, y ya no creen, sino que es más fácil creer la mentira y creerle al error y poner en duda la palabra de Dios. Incluso utilizan la misma palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios.
Y muchos dicen, aquí hay un error, aquí hay falla. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Es el ser humano, es la mala intención que hay en el corazón del ser humano para que crea la mentira. Y no es que la palabra de Dios se contradiga, sino que es el ser humano que está tergiversando las cosas. Por ejemplo, hay dos cosas parecidas, pero en una se utiliza un término y en otra se utiliza otro término. ¿Me puedes alcanzar el mouse que está en mi bolsón? Y en ese aspecto el ser humano se va perdiendo cada vez más de Dios y está más lejos de encontrar la verdad. Pero en cuanto a la bendición de los primogénitos, el mayor o el menor siempre va a ser bendecido por el menor, por el mayor. Y esa es una lógica que sí está y podemos verla a lo largo de la historia, pero no siempre es así y no siempre va a ser así, porque Dios cambia ese aspecto. Dice que esto se llama el gran revés, cuando Dios cambia ese orden, Dios cambia ese patrón, porque ya no la recibe la bendición el primogénito, sino que el segundo o el último. Y tenemos el ejemplo, el primer ejemplo, que comenzando la humanidad, se da que Dios cambia el derecho de uno dándoselo al otro. Y vemos en el caso de Caín. El caso de Caín no es elegido Caín, sino que es elegido Abel. Y Dios cambió ese orden. Ya no es el primogénito el que va a recibir esa bendición. Esto es lo que veíamos, ¿verdad? Que a este ya no se le tiene, ya el ser humano ya no le tiene miedo, ¿verdad? Ya es difícil de convencerlo, porque existe el infierno, porque existe el pecado. Son cosas que ya a nadie le asustan. Pero, y no es porque no existan, y no es porque dejen de existir, porque eso siempre existe y va a existir media vez el ser humano conozca el bien y el mal. Entonces, el orden ha sido cambiado, fue cambiado, y la bendición la recibió Abel por Caín, Isaac por Ismael, Jacob por Esaú, José sobre todos sus hermanos, y David también en vez de todos sus hermanos, en vez del primogénito. Y en el caso de que Jacob va a bendecir a sus nietos, hay algo tan misterioso en eso, que son los hijos de José, que Efraín es el primogénito de Manasés, es el primogénito de José, y Efraín es el segundo. Pero en esa nos cuenta la historia que Jacob deliberadamente cruza las manos, porque Efraín está a su izquierda y Manasés está a su derecha, y le correspondía bendecirlo con la derecha a Manasés, y cruza las manos dando bendición al menor de José y en vez de Manasés. Entonces se cambia ese orden de bendición, y no siempre va a ser el mayor el que va a recibir la bendición, sino el menor. Pero tiene un propósito de que nosotros en esta mañana estemos estudiando, estemos viendo el cambio o la forma en cómo el menor es bendecido en vez del mayor, o también, que eso es por edad, que el mayor bendice al menor cuando es por rango. Y lo vimos varias veces, lo hemos visto en Melquisedec y Abraham. El mayor es Melquisedec, sacerdote de Dios,
sacerdote del Altísimo. Y bendice a Abraham después de que Abraham le entrega los diezmos y viene triunfando de la guerra. Pero ese patrón de que el mayor bendice al menor, ese patrón se cumple en nuestro Señor. Se cumple en Jesucristo y se cumple en el Mesías que había sido profetizado. De ser unigénito, pasa a ser el primogénito cuando aterriza en este mundo. Cuando ya aparece en Belén, cuando ya aparece en la cruz. Y cuando Él asciende, ya no es el unigénito, se convierte en el primogénito. Porque la labor de Él era venir para bendecir a sus hermanos menores y nosotros como hermanos menores recibir esa bendición. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros somos los que hemos recibido la bendición como los menores, siendo Jesucristo el primogénito para darnos esa bendición. Y nos llama hermanos, ya no como la creación del Eterno, sino que somos sus hermanos menores que hemos recibido la bendición por el sacrificio de Él en la cruz. Entonces, ya somos parte nosotros del cielo, siendo hijos de Dios y siendo hermanos de nuestro Señor. Entonces, todos nosotros tenemos la oportunidad de ser o de obtener esa bendición. Ya no es solo el grado de hijos, o sea, la bendición que Dios nos manda no es una bendición pequeña, no es una bendición sencilla, sino que nosotros podamos curar lo que hizo la primer pareja, que fueron engañados, nosotros librarnos de ese engaño y de ese pecado y ascender a los cielos como hermanos de nuestro Señor, el que se ofreció en sacrificio por nosotros. Y Hebreos capítulo 2, verso 5, dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra? ¿Y le pusiste sobre las obras de tus manos? Y todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces el Señor nos da la supremacía sobre su creación, aunque nos hizo menor que los ángeles, pero nos da ese lugar en esta tierra. Y continúa diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, igual que a nosotros, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que Dios, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionás por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Eso es lo que hizo nuestro Señor. No estimó su lugar como el Hijo de Dios, sino que se rebajó a la condición de hombre, aceptando la degradación para poder estar en la condición de nosotros, darnos la oportunidad de poder ser redimidos. La caída por uno y el otro nos levanta. Entonces, Jesucristo es nuestro hermano mayor y ahora nosotros recibimos la bendición por la santificación, por su sangre, en la obediencia al bautismo. Ahí recibimos nosotros la bendición de nuestro hermano mayor, porque Él sufrió el castigo que nosotros hubiéramos tenido que pagar o hacer en lo personal, a cada uno, que teníamos que pasar ese sacrificio para poder redimirnos. ¿Que lo íbamos a hacer? Difícilmente.
Porque este mundo actualmente, que conoce esto, sí lo conoce. Pero ellos dicen que mejor se van con el diablo y no se sujetan a la palabra de Dios. Entonces este día, ¿a qué palabra te vas a sujetar? ¿A la de Dios para ir al cielo o al engaño del diablo para el infierno? Si es que crees que hay infierno, ¿va? Si no, pasa de largo. Porque entonces lo mismo va a suceder, pero el que cree, esto es de creer, ¿verdad? No te podemos mostrar el cielo, no te podemos mostrar a Jesús crucificado, no lo podemos traer visible, no le podemos decir que se te aparezca, no te lo podemos presentar. En la clase vimos que todos ponían a prueba a Dios. Yo no sé si quieres ponerlo a prueba, pero sí puedes lograrlo. Poner a prueba a Dios y hacer que Él se te presente. Tú sí lo puedes hacer. Yo no te puedo traer esa muestra, porque Dios va a conocer tu corazón. Porque si lo deseas, Él lo va a hacer. Y si tiene un propósito para ti también. Porque también, aunque todos hemos sido elegidos en Jesucristo, depende de ti. Ya no depende de Dios. Por muy poderoso que sea Dios, no te va a llevar a la fuerza al cielo. No te va a santificar porque tú no quieres. Solo al niño es que se lleva a la fuerza a la ducha, ¿verdad? Que tiene que bañarse porque tiene que bañarse. Pero tú tienes que ir voluntario. Al bautismo como también al cielo. Entonces puedes determinar si en este mundo es bueno. Y los días que Dios te dé en este mundo, vas a disfrutar de lo bueno de este mundo. Pero los demás días corresponden fuera de este lugar. Por lo tanto, toma bien en cuenta que Jesús lo hizo para que tú fueras el hermano menor y recibieras la bendición. Y la bendición está al alcance de todos, al alcance tuya, para que puedas ir al cielo, si es que crees que hay un cielo también, ¿verdad? Allí depende totalmente de ti. Entonces el sacrificio era necesario que el Hijo de Dios pasara por ese sufrimiento y la muerte, como se nos ha narrado en la palabra, como fue el sacrificio de nuestro Señor. Aunque los sacrificios del Antiguo Testamento eran figura del sacrificio que iba a ser, pero ya no un animal, sino que el Hijo de Dios personificado en un ser humano por todos nosotros como sus hermanos. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser el hermano menor que Dios está esperando para darle la bendición. Espero que quieras llevarte la bendición de Dios ahora, como el hermano menor de Jesucristo, y ser hijo de Dios y obtener esa bendición y esa redención, que vas a luchar en lo demás el resto de tu vida, pero si Jesús sufrió, entonces también nosotros podemos sostener y dominar nuestra mente, nuestro corazón, y no dejar que el mal inunde nuestras vidas. Porque si nosotros damos un poquito de espacio, el mal se mete, ya sea en duda, en problemas, en dificultades, va a aprovechar todo. Una palabra de alguien, un mensaje de alguien, ¿será? ¿No será? Y allí comienza a hilvanar el mal y a tejer una enredadera en tu vida. Por lo tanto, Dios quiere esa convivencia y esa conveniencia para ti, como fueras parte del cielo y como fueras parte hijo de Dios. Él no se avergüenza de llamarte hermano, que Él es el creador, pero imagina el grado de bendición que es ser hermano del Hijo de Dios y recibir esa bendición. No la vas a ver mucho aquí, porque en lo sucesivo vas a ver aflicciones, problemas, gente matándose, gente
envidiándose, hablando de uno, hablando del otro, vas a ver lo mismo del mundo. Tu vida es la que va a cambiar. Tu vida es la que Dios quiere cambiar. Entonces, depende de ti si dices sí, si dices no. El tiempo pasará, pero ¿hasta cuándo te vas a convencer de que Dios existe? Porque el final de esto es llevarnos a la gloria, a la presencia de Dios. Una vida permanente, que no te la puedo mostrar tampoco. No te puedo mostrar la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que no es allá en Medio Oriente, sino que es en los cielos. Entonces, muchas veces nosotros queremos que las leyes de Dios sean como nosotros las queremos, pero no es así, porque queremos que nuestra vida en esta tierra sea fácil, que la mujer no sea pleitista, que el hombre aporte más, que los vecinos no hagan bulla. No podemos manejar la vida de otros. Lo que puedes manejar es tu vida. Pórtate bien en la casa y todo va a ser bien. Que se porte bien la mujer, entonces pórtate bien tú también. Entonces, todo depende de cada quien. Es que esta persona, no es esta persona, eres tú. Si es que el otro grita, pues que grite. Tú debes estar en paz. Dios te tiene que dar esa paz. Pero, si no ha llegado esa paz, entonces vas a estar en guerra con todos. Y no son todos los de la guerra, no son todos los del problema, eres tú el del problema. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde. Entonces, lo hemos relacionado esa parte con el yugo que conocemos, que enyuga 2 bueyes. Pero es que es real. Cuando tú te resistes a seguir al Señor, es como el buey chúcaro, que tienen que ponerlo con el buey viejo y amansado. ¿Quién lleva la carga? El buey viejo. Cuando van arando, el buey viejo lleva la carga. Él va haciendo la fuerza y el otro va tirando hacia el otro surco, hacia afuera. Por eso es que no se enyugan 2 bueyes rebeldes. Se enyuga el rebelde con el manso, o el dócil, el que ya está alineado. Porque si los 2 son rebeldes, al final van a terminar muertos. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que aprendas la humildad y la mansedumbre de su Hijo, para que tú también seas hijo del Altísimo. Y una relación familiar buena entre Dios y tú. Solo eso es lo que está pidiendo tu Dios, tu Creador, tu buen Señor. Entonces, las leyes de Dios no son como nosotros las queremos, porque el mundo nos dice: corre, agarrá, tú puedes, controlar y triunfar. Tú eres fuerte, tú eres empoderado, o si es a la mujer, tú eres empoderada. Y nos crecemos, ¿verdad? Nos crecemos más de lo que somos. Pero Jesús dice: deja, soltá y confía. Yo he vencido al mundo. Tu hermano mayor te lo está diciendo, Jesús. Él te está diciendo que dejes todo, que lo sigas. No es muy difícil si tú quieres, porque al rebelde le va peor. Pórtate bien, le dicen al niño. Si se porta bien, no hay castigo. Y si se porta mal, lo castigan. Muchas veces lo vuelven a castigar por lo mismo, porque no volvió a hacer caso. El Señor te está llamando y te dice que vengas. Depende de ti, porque el Señor no te va a llevar a la fuerza al cielo. No lo va a hacer. Tienes que aceptar tú la invitación del Señor. Esta profecía es en cuanto a nuestro Señor.
El cetro, en cuanto al sacrificio, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. Entonces, cuando aparece el Mesías, el cetro de justicia y de gobernante ya se le había quitado a Judá. Ya no podían apedrear, ya no podían ejecutar a nadie, porque ahora el poder lo tenía Roma. Por eso es que es un juicio judío con una sentencia romana, porque eran los romanos los que terminaron sacrificándolo por que vencieron a Jesús en el juicio, aparentemente, ¿verdad? Fue vencido, pero no era que injustamente lo vencieron, sino que para bendición de nosotros, Dios hizo el endurecimiento de los judíos para que nosotros pudiéramos entrar como hermanos de nuestro Señor. Si bien es cierto, nosotros hemos visto cómo es que los fariseos no creyeron en nuestro Señor, teniendo todo el testimonio, y no lo pudieron ver. Es que ya estaba preparado que así iba a ser, que ellos lo iban a rechazar de esa forma. Pero nosotros tenemos que ver la contraparte, no solo porque ellos fueron malos, hay algo bueno. Es como el caso de Judas, de Tomás. De Tomás tiene dos partes. ¿Cuál es la que vemos nosotros? Que Tomás dudó, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Tomás, habiendo andado 3 años con nuestro Señor, al final dudara de la resurrección? Esa es la parte negativa que vamos a ver nosotros. ¿Cuál es la parte buena? ¿Cuál es la parte positiva? Qué bonito el Señor, qué bueno el Señor que le permitió, a pesar de la duda, le permitió tocar su llaga y tocar sus heridas. Esa es la parte bonita, es la parte buena. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. No, es que Tomás, estamos juzgando a nuestro hermano. No, es que allí lo bueno fue lo que hizo nuestro Señor. A pesar de la duda, le permitió que Tomás se convenciera. Le disipó la duda a Tomás. Eso es la parte buena. ¿Cuál es la duda que tienes? El Señor te la va a quitar. Busca, cuestiona, pero con el propósito de encontrar la razón. Porque Tomás estuvo a gusto hasta que el Señor le permitió cerciorarse de su resurrección. También tú, no es problema. Vimos en la clase cuántos dudaban de sí mismos y el Señor les permitió probarlo. El Señor les permitió que ellos se convencieran que el poder era el del Señor y ellos solo lo que tenían que hacer era obedecer, actuar y caminar como Dios les había dicho que lo hicieran. Entonces, para bendición de nosotros, el Señor permitió que los fariseos rechazaran al Mesías. Y de esa forma entramos nosotros, de esa forma estamos aquí. Entonces, dice Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Abraham sometió a su Hijo al sacrificio, también Dios somete a su Hijo unigénito al sacrificio por ti, para que fueras tú el hermano menor de nuestro Señor, no otro, o muchos, ¿verdad?, que estamos aquí. ¿Y sabes quién mató a Jesús? Su mismo papá, por amor a ti. Dios envió a su Hijo a la muerte, al sacrificio, y de esa forma, para que tú recibieras la bendición, y tú la puedes recibir en este día. Porque si no tuvieras pecado, no hubiera venido el Señor. Y ahora el Señor quiere que tú te sometas a su voluntad para que no te pierdas. Dice que envió a su propio Hijo, por si crees en Él, y para que creas en Él, no te pierdas.
y tengas la vida eterna. Vida siempre hay. Tu vida siempre, tu alma será eterna, ya sea en el cielo o en otro lado. Esa no muere, no se va a destruir. No creas que porque te mueres aquí y si no vas al cielo, tu alma se disipa. En ninguna manera, tu alma no se va a disipar. Siempre permanecerá. ¿En dónde? Tú lo sabrás. ¿Y en dónde? Tú lo decidirás. En este día puedes decidir. Y si tú quieres. Pero recuerda que el Eterno, siendo tu creación del mismo Eterno, envió a su Hijo, disponiéndolo desde la eternidad para ti. En tu decisión y en tu corazón está. Y Dios sabe si puso la palabra en ti para que tú puedas creer en Él. Pero recuerda que también es algo entre tú y Dios. Y que no se te olvide que el que te creó mandó a otro para redimirte a ti, para que tú fueras justificado por la muerte y el sacrificio de otro, que es el Hijo de Dios. Y el que se convierte en tu hermano mayor, que te da la bendición. Si tú quieres esa bendición de tu hermano mayor, la puedes llevar hoy, haciéndote obediente al bautismo, habiendo creído en la palabra de que te puede redimir y te puede perdonar. Y en lo sucesivo, permanecer como hijo de Dios, ¿verdad? Y en lo sucesivo, la palabra te alimente y la palabra te dé paz, te dé mansedumbre y te dé humildad. Si quieres, puedes venir en esta mañana y tenemos una alabanza que vamos a entonar. Y es el tiempo que tienes en este momento para poder aceptar la bendición de Dios y el sacrificio que hizo Dios por ti. Por mucho, ¿verdad? Pero tú lo puedes aceptar o lo puedes dejar ir. Que la bendición del mayor sea para ti que eres el menor. Y Dios va a estar muy contento contigo. Recuerda que si conoces el bien y el mal, ya conoces el cielo y conoces el infierno. No lo sabes, pero ya los conoces. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar el cántico número 83. Número 83. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acude a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acude a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae en tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar.
Oh, ven sin tardar, acude a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiere en su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acude a Jesús y salvo serás. Bien, como hermano menor has decidido aceptar la bendición. Puedes hacerlo en esta mañana, pasando al frente, mientras los demás se sientan. Bien, como el canto decía, quizás tal vez el sol, tal vez tus ojos no más contemplarán el sol en esta tierra. O sea, la muerte puede estar cerca. Entonces, mientras tengas vida, recuerda que hay un sacrificio de Dios para ti. Y en el tiempo que te sea posible, acércate a Dios. Que Dios te bendiga.